Hola amigas y amigos, aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando del tema de la inseguridad y no estamos buscando chivos expiatorios ni estamos tratando de echarle la culpa a alguna situación o a alguien en particular o a un sistema, pero sí tenemos que mencionar las causas de por qué la inseguridad por qué la inseguridad es tan prevalente en un país, en su país. Y entonces tenemos que considerar a veces cosas que a la gente no le gusta hablar. En su país particularmente el gobierno de turno, que es muy culpable de muchas de estas situaciones en las que estamos hablando, obviamente nunca va a querer reconocer estos hechos. Es más, usted puede hablar del gobierno anterior que a lo mejor fue de otro partido político, y si usted sale a la calle a hablar o hace comentarios sobre esa etapa de gobierno, los que defiendan al partido político ese va a decir, no, la culpa no fue nuestra, nosotros intentamos hacer esto y esto y esto, y tratamos, pero no nos dejaron porque no nos apoyaban, porque no teníamos el presupuesto, porque no queríamos. Nadie quiere asumir la responsabilidad, y esto ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? De que generalmente los gobiernos no quieren aceptar cuando cometen errores, no quieren aceptar cuando no hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tenemos una mala dirección, cuando no tenemos cuando tenemos una mala organización, cuando tenemos líderes que no tienen ni la preparación ni la capacidad para liderar a nadie, cuando no tenemos presupuesto, cuando no tenemos los medios necesarios, todo eso influencia a que la inseguridad esté descontrolada y que la seguridad sea casi imposible de obtener. Y volvemos, acuérdense lo que íbamos a hablar. Estamos hablando que no hay una seguridad 100%, que siempre hay una cantidad de situaciones que van a hacer que la seguridad no sea 100%, sino que va a haber una cantidad de inseguridad. Pero la función de todo gobierno, la función de todo sistema es mantener ese límite, esa cantidad, ese porcentaje de inseguridad a lo más mínimo posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, estamos tratando de platicar. Por eso le digo, no estamos buscando culpables, aunque sí los hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es otra de las razones? Y ya hablamos de los malos gobiernos, hablamos de la parte económica que resulta mal, hablamos de que el gobierno tiene tendencia a tomar malas decisiones para defender a cierto sector particularmente muy, beneficioso para él o para ella en el gobierno, los candidatos o los presidentes. Entonces se toman ciertas medidas para proteger a ese grupo de gente, pero no a la mayoría del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo tiene problemas, cuando el pueblo se queja, ¿a dónde recurre el gobierno? A las fuerzas de seguridad, primordialmente a la policía. Y el problema, que vuelvo a repetir, que lo había comentado anteriormente, la policía puede controlar el delito. A lo mejor puede tratar de controlar la inseguridad si está preparada y tiene, le digo, los elementos que habíamos ya hablado, pero lo que no puede es controlar sus causas. Y muchas de las causas del delito son causas sociales, no tienen nada que ver con el trabajo policial. O sea, es importante que la policía entienda y sepa y sabe lo que está pasando, pero vuelvo a repetir lo que habíamos hablado anteriormente, muchos de los problemas sociales en su país no tienen nada que ver con la policía, no tienen absolutamente nada que ver. Son temas que abarcan la economía, son temas que abarcan educación, son temas que abarcan la salud de su pueblo, son temas de cultura, que la policía no tiene control de eso. La policía no está encargada de nada de eso. La policía responde a una situación en la que el gobierno le ordena. Y muchas veces, como yo les comentaba anteriormente, muchas veces la policía es utilizada para reprimir problemas que son causados por malas políticas de gobierno. Entonces la policía se encuentra con una situación que no está preparada. La policía no está preparada para ese tipo de trabajo. Acuérdese lo que hablábamos. Si usted se refiere a los videos anteriores, la policía es una institución profesional que se dedica a controlar el mal comportamiento de la sociedad en lo que a comportamiento de las leyes, de delincuencia, de situaciones delictivas, no de situaciones sociales. Y mucho del problema que a veces el pueblo
está tan enojado con el gobierno, son situaciones sociales, son situaciones económicas. Entonces volvemos, el gobierno le tira a la policía para resolver esto. Pero la pregunta que se tiene usted que hacer detrás de todo esto es, ¿quién en el gobierno se le ocurre esta cosa? Porque esto tiene una consecuencia. O sea, mire, todos los problemas tienen un génesis, un comienzo en algún lugar. Y ese comienzo es generado generalmente por alguien. O sea, a alguien se le ocurre esa idea y con eso la salen corriendo con esa idea, la quieren implementar o la aplican y no funciona. Y cuando no funciona y hay desacuerdo y hay descontento y ya todo, la tratan de arreglar con lo más rápido posible, que es que reprimir, contener, acusar, tratar de cambiar la situación. Cuando el problema inicial fue iniciado por el mismo sistema, por el mismo gobierno. Pero detrás, cuando yo hablo del gobierno, estoy hablando así en general, pero hay ciertos individuos en su país que se dedican específicamente a manejar estas situaciones. Y generalmente, a no ser que hablemos en temas de justicia, por ejemplo, donde están los jueces y los fiscales, o en sistema económico, donde están la banca principal en su país, o donde está la industria, o los economistas, o los grandes financieros de su país, son problemas así, pero su país no se dirige solo, tiene un grupo de gente que supuestamente son profesionales de gobernar, supuestamente son gente capaz. Acuérdese de lo que hablábamos, hay elecciones, usted selecciona a la gente que usted cree que es capaz de liderar su país, y estas personas tienen que saber cómo resolver este problema. ¿Y quiénes son generalmente este tipo de gente? Suelen ser nuestros amigos los políticos. Y muchos de estos políticos, y ahora sí vamos a hablar ya directamente, son los que causan muchos de estos problemas sociales. Y estos son los mismos políticos que muchas veces odian a la policía, odian el sistema de seguridad, odian el contexto de cómo se deben controlar estas situaciones, pero son rápidos en llamar a la policía cuando las cosas se le van de las manos y no tienen solución. Y en muchos países, usted sabe muy bien, si la policía no le responde, incluso llaman al ejército, que es peor todavía. O sea, las situaciones, no hay nada peor que recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimir a un pueblo. Pero sucede. Pero lo que quiero que entiendan es una cosa aquí muy importante. La gente que tomó estas decisiones no fue la policía. La policía responde a una orden judicial, o una orden que viene legislativa, o una orden ejecutiva del gobierno federal. Le dan una orden, o en el caso de un estado, un gobernador, en el caso de una provincia, un gobernador. Le dan una orden y ellos van y tienen que hacer su trabajo, porque si no, los echan y agarran a otros. Pero fíjese que como la policía muchas veces se convierte en una herramienta más utilizada por la inoperancia y por la ineptitud de políticos para tratar de resolver algo que no lo van a resolver. Ninguna policía en el mundo jamás ha resuelto ninguna situación económica en ningún país reprimiendo o arrestando gente, pero eso es lo que se termina haciendo. ¿Por qué? Por las malas decisiones de ciertos políticos, de ciertos líderes, ¿me entiende? De ciertos líderes de todo tipo. O sea, líderes en todos los niveles que hablábamos, que toman decisiones que son malas, que toman decisiones erróneas, que toman decisiones a lo mejor para favorecerse ellos o favorecer su entorno y su grupo de amistades y demás, pero que desfavorecen al pueblo tremendamente. Y como el pueblo se levanta, vamos a llamar a la policía para que reprima, vamos a llamar a la policía para que esto... Y le vuelvo a repetir, la policía puede combatir el delito, el crimen y el delito, pero no las causas sociales que a veces causan mucho de esto. Y en el caso de las manifestaciones, en el caso de los movimientos obreros, los movimientos sociales, la policía no puede resolver ese problema. Ese es un problema del gobierno, es un problema que lo tenía que haber resuelto antes. Y sí, cuando la gente sale a la calle y se descontrola, sí, hay que sacar para proteger una vez más el sistema que fue mal planeado, que utiliza mala ideología, que no sabe liderar y no sabe gobernar. Y este problema, amigos y amigas, se repite una y otra vez en casi todos los países del mundo. Mala decisión por malos políticos. Y estos malos políticos que son encargados de su gobierno, encargados de su política nacional, supuestamente son los que saben, son los que manejan
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso y el Senado son los que toman estas decisiones que a veces descarrilan todo el país. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a acudir a la policía para que controle. ¿Cómo van a controlar la policía un problema social? No sean ridículos. Y esto es lo que hace. Esos son los políticos que usted a veces mal elige, amigos y amigas. Esos son los ineptos, esos son los corruptos, esos son los que muchas veces no sirven para nada. Volvemos a lo mismo y termino aquí con esto. No generalicemos. Hay muy buenos políticos. La política es una carrera noble, es una carrera profesional, que la gente que lo hace bien tiene muy buenos resultados, pero desafortunadamente, amigos y amigas, últimamente eso es muy raro y generalmente tenemos muy mala gestión de parte de la política, y como nadie los controla, son dueños y se deben hacer lo que quieran. Amigos y amigas, los invito a que continuemos en el próximo video. Si les gustó, comentarios serían buenos. Si no se han inscrito, háganlo. Y nos vemos en el próximo video, porque aún hay más.